Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura paraguaya. La arquitectura paraguaya no solo se construye con ladrillos, con madera, con tierra, se construye con historia, con clima, con costumbres. Es el reflejo de nuestra identidad, de cómo vivimos y de cómo resistimos, desde los corredores más frescos hasta los techos de tejas coloniales. Cada espacio habla de quiénes fuimos y de quiénes somos. Hoy vamos a hablar de esa arquitectura que nos abraza y nos representa con el arquitecto Julio Ibarra, director de Bienes Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura, un referente en la defensa del patrimonio arquitectónico, alguien que trabaja incansablemente para que la historia de nuestros espacios no se borre con el tiempo. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio tan lindo, tan agradable. Y aquí para hablar justamente de lo que dijiste, me parece una muy buena oportunidad de algo que no se habla tanto, pero que es muy importante. Y así como dijiste, la arquitectura es principalmente un producto cultural. Ese producto de esos procesos históricos que se fueron dando y que siempre nos cuenta algo. Solo que tenemos que detenernos a mirar a la arquitectura y saber leer o saber comprender qué es lo que nos está contando. Claro, admirar cada obra. Y voy a empezar con esto. ¿Cómo, o sea, podemos hablar de la evolución de la arquitectura paraguaya, específicamente en los hogares, o sea, en las casas paraguayas? O sea, ¿cómo fue evolucionando? Porque anteriormente se decían que solamente la gente con alto poder adquisitivo tenían los corredores laterales que simbolizaban y generalmente las casas rurales tenían las dos piecitas, tipo el corredorcito en el medio. Sí, realmente es muy interesante el proceso del origen de la arquitectura paraguaya como tal, porque cuando hablamos de Paraguay hacemos referencia al periodo colonial, ¿no? Porque en estas tierras ya vivían nuestros antepasados y los dueños originarios de estas tierras, que eran principalmente los guaraníes en la región oriental del Paraguay. Entonces, cuando llegan los españoles se produce un mestizaje. Así como el chipá es mestizo, así como otros productos culturales nuestros típicos son mestizos, también la arquitectura paraguaya es un resultado de ese sincretismo, de esa fusión, tanto de la cultura guaraní, que es una cultura muy profunda, muy importante, y de la cultura española. Los guaraníes eran seminómadas, o sea que practicaban una agricultura, pero también se dedicaban a la caza y a la pesca. Y la agricultura que practicaban era a través del rozado. El rozado es la quema, ¿verdad? de un bosque para poder sembrar. Cuando esa tierra ya no era fértil, ellos se mudaban. Pero donde se instalaban, ellos construían sus ogaguazú, que eran como grandes tiendas construidas con material que disponían del lugar. Era una madera liviana, paja, porque no era necesaria esa permanencia, porque siempre se hace una comparación entre, por ejemplo, la arquitectura de las culturas andinas, que son arquitecturas monumentales hechas en piedra. Lo que pasa es que son modos de vida diferentes. Entonces los guaraníes no tenían esa necesidad, tampoco tenían la disponibilidad inmediata, por ejemplo, de material como la piedra para poder construir con piedra, pero tampoco tenían esa necesidad. Entonces esa era la arquitectura guaraní, una arquitectura seminómada, que una vez que ellos se mudaban del lugar, volvían simplemente a construir en otro lugar. Entonces esos ogaguazú conformaban las tabas o los pueblos de los guaraníes, que tenían un espacio sagrado en el medio, ¿verdad? Cuando llegan los conquistadores, principalmente las primeras órdenes religiosas, entre ellas los franciscanos ven cómo los guaraníes viven y es como que hacen una reinterpretación de eso. Y de ahí nacen nuestros primeros pueblos, ¿verdad? Todavía no vamos a hablar de Asunción, porque Asunción Sí. es un caso particular, pero esos primeros pueblos franciscanos que podemos citar, Atirá, Tobatí, Guarambaré, Ipané, se fueron conformando más o menos de la forma como se conformaban las tabas guaraníes, ¿verdad?
solamente que ahora esos ogaguazú se van a convertir en lo que vos estás diciendo, ¿verdad? De las casas con galerías, de las tiras casi interminables de galerías, que es una arquitectura que tiene un profundo contenido social, ¿verdad? De compartir, porque no había divisiones como nosotros tenemos actualmente, tenemos un lote, un terreno, ¿verdad? Sí. En esa época no había, y cada lance, cada módulo le correspondía a una de las familias. Y eso se fue como repitiendo a medida que se fue poblando, sobre todo la región oriental del Paraguay en el periodo colonial, ¿verdad? Y el edificio más importante era la iglesia. O sea, hasta ahora la iglesia es un punto referencial en nuestros pueblos, ¿verdad? Es un punto álgido, un punto central, generalmente es el origen de los Y el punto de pueblos. partida de cada Sí, ciudad o de cada pueblo. sí. Y en los primeros tiempos, esa construcción colonial, sobre todo de la primera época, era más o menos ya como los guaraníes sabían construir. Era una estructura que era de madera, pero ahora ya tenía que ser de una madera más dura, porque ya tenía que, digamos, persistir en el tiempo, porque estos pueblos ya iban a ser definitivos, o sea, la gente ya no se iba a mudar de estos pueblos. Entonces surgió este sistema de estructura independiente o de esqueleto de madera de nuestras casas coloniales, ¿verdad? Y ahí están los pilares, por ejemplo, de las galerías, que cuanto más antiguo, vamos a ver todavía que quedan pilares de madera, esos son los originales, de aquel momento en que empezó, digamos, ese proceso de fusión o de mestizaje. Esos pilares de madera después, en la época del doctor Francia, en la época de don Carlos Antonio López, fueron pasando a ser de mampostería de ladrillos. Ya, pues ya se comenzaron a fabricar los ladrillos y fueron reemplazando de a poco a la estructura de madera. Perdón que te corte, la Sí, estructura de madera, por ejemplo, los pilares de madera son los mismos o parecidos a lo que tenemos en la iglesia de Piribebuy, porque son sí, de, son de madera. tal cual, sí, Esas tal son, cual. ¿verdad? Sí, de hecho que la iglesia de Piribebuy, que es nuestro pueblo, ¿verdad? Sí. Sí. De hecho que la iglesia de Piribebuy, su núcleo todavía es colonial, ¿verdad? Su núcleo todavía es original. La parte frontal fue la que se amplió entre 1948 y 1952, ¿verdad? Pero la parte de atrás todavía conserva ese sistema constructivo original. O sea, Sí, justamente a medida que ibas hablando, yo me iba transportando ahí. sí, Tipo, no quería nomás decir, ah, sí, Piribebuy atrás, pero sí, pero quería hacer ese ejemplo, pero sí, tampoco quería pifiar, pero sí, ella me confirmaste. sí. Y un ejemplo más, digamos, más palpable y donde mejor se ve es en Yaguarón. Aunque Yaguarón también las galerías o sea, los pilares de madera de la galería también ya fueron reemplazados por mampostería de ladrillo, justamente en la época de Don Carlos pasó eso, ¿verdad? Lo que pasa es que la madera, como vos sabrás, se pudre, nuestro clima es muy húmedo. O sea, acá llueve a cántaros cuando llueve, ¿verdad? O sea, hay mucha humedad. Entonces la madera se pudre fácilmente. Entonces en la base, donde la madera entra en el suelo para apoyarse en un cimiento, ahí es donde más sufre. Entonces se pudre y eso hace que el techo, digamos, se asiente, ¿verdad? Entonces para asegurarse de que ya no ir cambiando más la madera, fueron reemplazando la madera por mampostería de ladrillos. ¿Y qué simbolizaban específicamente los corredores? ¿Cuál era, volviendo al punto que te decía, porque anteriormente decían, no solamente la gente más pudiente podía tener ambos lados los corredores. ¿Qué significaban? O sea, ¿qué simbolizaban? ¿Tenían alguna función en particular? Realmente no tienen o sea, no es que simbolizan algo concreto. Eso es el resultado nomás de una adaptación, porque al final de cuentas, la arquitectura y la construcción es una adaptación al medio. O sea, es transformar la materia prima que podés tener de forma inmediata. Por eso la arquitectura colonial era sustentable, ¿verdad? O sea, no se importaban los materiales, se explotaban digamos, del mismo entorno. Era un tiempo en el que había mucha madera y madera muy buena, porque la madera del Paraguay que nos queda todavía unos pocos, lastimosamente, pero era excelente. O sea, los españoles conquistadores ya decían que la madera del Paraguay era una madera excelente tanto para construir
como para hacer obras de arte. El Pero famoso Guiraputá. sí, vamos a hablar de las maderas estrellas, ¿verdad? Pero me preguntabas la galería. Bueno, la galería es para proteger al núcleo del edificio, al centro del edificio, de la lluvia, principalmente, ¿verdad? Porque en época de la colonia los muros eran de adobe y el adobe es un ladrillo que no está cocido, que simplemente está secado al sol, ¿verdad? Y eso al mojarse se va derritiendo. Entonces, para protección estaban las galerías. Pero historiadores han hecho referencia inclusive a la arquitectura griega, ¿verdad? Porque nuestros templos tienen un parecido a los templos griegos, que los templos griegos también eran templos con una galería perimetral, pero sus columnas son de piedra, ¿verdad? De mármol. Ahora, si queremos darle un significado, de hecho que podemos darle un significado justamente esa integración del espacio de adentro hacia afuera, a través de un espacio intermedio que es la galería. Justamente por nuestro clima es bastante pesado, ¿verdad? ¿No? Nuestro Muy calor, pesado. sí, nuestro calor. Entonces eso hace que amortigüe y que la gente también pueda refugiarse. Y las mismas galerías ya servían como una vereda techada, ¿verdad? O sea, en esos tiempos no había calle. O sea, Claro. eso es Vos podías tomar tu mate o tu tereré ahí. claro, sí. ¿Qué elementos considerás que siguen presentes hoy en la arquitectura ancestral guaraní? Hay pueblos indígenas, sobre todo los que están más aislados, que todavía viven en sus territorios originales, autóctonos, que siguen practicando la técnica constructiva original. O sea, siguen haciendo los ogaguazú, ¿verdad? Lastimosamente también que nuestros indígenas, muchos de ellos tuvieron que migrar de sus sitios, de sus territorios originales para buscar digamos, unas mejores condiciones en la ciudad que en realidad no son mejores condiciones, ¿verdad? Esa es una gran deuda que nosotros tenemos con nuestros pueblos indígenas, Nuestros orígenes. ¿sí? ¿Cuál fue el impacto de las reducciones, o sea, de las misiones jesuíticas en nuestra arquitectura actual? Las misiones jesuíticas es casi un capítulo aparte, pero hay un antes y un después de las misiones jesuíticas, ¿verdad? Los jesuitas no fueron los primeros misioneros en llegar al Paraguay, los primeros fueron los franciscanos, que, como te había dicho, comenzaron digamos, a fundar esas primeras reducciones y esos primeros pueblos. Lo que pasa con los jesuitas es que al ser digamos, una orden diferente a la de los franciscanos es una orden mendicante. Los jesuitas es una orden que se caracteriza por su disciplina y por el cultivo del conocimiento. Los jesuitas, aparte de ser religiosos, tenían una profesión. Muchos de ellos eran arquitectos y eran artistas, eran músicos, eran escultores. Cuando los jesuitas llegan, digamos, la empresa jesuítica no fue solamente para América o para el Paraguay, fue para todo el mundo, porque surge de la contrarreforma del Concilio de Trento, ¿verdad? Entonces ahí se crea la orden y van sobre todas las nuevas tierras conquistadas. Cuando llegan al Paraguay, no encuentran casi nada, digamos, algo parecido a su cultura europea, y también empiezan a transformar lo que los guaraníes ya sabían hacer, que eran estos ogaguazú. Entonces, las primeras formas de construcción en las misiones jesuíticas no eran como las que vemos en Jesús y Trinidad, que son grandes construcciones en piedra. También eran construcciones más modestas, como estas de estructura de madera, con paredes de adobe, con paredes de estaqueo. Eso fue evolucionando a medida que se fueron consolidando, porque los jesuitas también se movieron mucho por esa cuestión de los bandeirantes en el Brasil, que perseguían a los indígenas para capturarlos como esclavos. Ellos tuvieron que emigrar. Recién cuando se acomodaron y conformaron los 30 pueblos de la provincia de Paracuaria o de la provincia del Paraguay,
ahí empezó una evolución también en la arquitectura de las misiones, porque las misiones ya estaba como prediseñado. Todas las misiones son casi idénticas en su disposición urbana, ¿verdad? La iglesia, la plaza, las casas de indios, el colegio, pero la arquitectura fue la que fue cambiando y evolucionando. Porque cuando ellos salen de Europa, la misión también era llevar esa cultura europea de cierta forma, ¿verdad? Más allá de lo religioso, sino también traer el arte europeo. Y era el barroco, ¿verdad? En Europa cuando eso. Pero cuando llegaron, no podían hacer catedrales barrocas, porque acá no había minas de piedra que podían sacar, cortar y construir paredes de forma, digamos, a la manera europea. Y esa fue recién la última etapa. Y de la última etapa son, por ejemplo, Jesús y Trinidad, ¿verdad? O sea, antes de eso hubo una evolución hubo una evolución arquitectónica. Y eso tuvo mucha influencia también en los otros pueblos y también en la misma arquitectura que se desarrolló posteriormente. Cada día se aprende algo nuevo. Y por otro lado, quiero hacerte una pregunta. ¿Sentís que la arquitectura moderna perdió o sea, perdió el contacto con su esencia? A ver, yo también soy docente, aparte de arquitecto y dedicarme también al patrimonio. Y una pregunta que les suelo hacer a mis estudiantes es, ¿qué es moderno, verdad? ¿Qué es la modernidad? Y la modernidad básicamente es tratar de superar lo anticuado. Hubo modernidad en todos los tiempos históricos, ¿verdad? Hubo un periodo en que la arquitectura se llamó arquitectura moderna, que también tenemos nosotros buenos Sí. ejemplos, sobre todo en Asunción, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es el Hotel Guaraní, que es un edificio muy lindo. Podríamos hablar mejor de una arquitectura contemporánea, ¿verdad? Que es que creo que a eso, a Sí. eso te referís, ¿verdad? La arquitectura contemporánea paraguaya. Realmente acá la arquitectura contemporánea en el Paraguay es una gran desconocida. La gente común, digamos, es como que no entiende, ¿verdad? Primero no sabe Sí. qué es la arquitectura, o sea, a qué se dedica el arquitecto o la arquitecta, y piensan que es digamos, un constructor un poco más formado, Sí. ¿verdad? Pero la base de nuestra profesión, de nuestro conocimiento, es la proyectación, o sea, es el diseño, es proyectar, no tanto construir. Pero tenemos que saber cómo se construye para poder proyectar, porque vos no podés diseñar algo que después no se va a poder construir. Entonces hay como una tendencia muy comercial ahora de la arquitectura, en el que simplemente es una repetición, que es una repetición de un lenguaje o de una forma de construir, y no necesariamente la de proyectar o diseñar, porque esa es una cuestión más compleja, porque uno al proyectar tiene que tener en cuenta todos los factores, ¿verdad? Factores climáticos, sociales, hasta psicológicos, ¿verdad? De tu cliente o de tus clientes, de cómo se comporta la gente. Entonces lastimosamente, yo veo que es una cuestión de todo el mundo está apurado, ¿verdad? O sea, una persona, un potencial cliente te llama, estoy apurado, ya quiero construir. Entonces, generalmente no te da tiempo para que te detengas a hacer un buen proyecto. Y los colegas apuntan a la construcción directamente. Sin embargo, la construcción no es el principal objetivo de la arquitectura, ¿verdad? El principal objetivo es diseñar un buen proyecto que después se construya. Para después proyectar. Sí, hay casos muy interesantes, ¿verdad? De arquitectos que hacen, que yo le llamo una arquitectura positiva, ¿verdad? Que, que considera todos esos factores, considera también, digamos, la tradición constructiva paraguaya, em,
no es que agarra de buenas a primeras y simplemente hace algo todo vidriado, algo que no es adecuado para nuestro clima. O sea, como un edificio todo vidriado, necesitas acondicionar todo el tiempo. Eso te genera otra vez otros problemas, tanto adentro, principalmente en tu economía, como afuera, que genera un microclima. Porque una superficie vidriada refleja el calor, por ejemplo, ¿verdad? Claro, y ahora que tocaste ese punto, yo suelo ver en TikTok que hablan mucho de la narcoarquitectura, puede ser tipo de Pinterest, de que la gente ve eso y quiere, Sí, pero que no necesariamente se puede adaptar a nuestro clima. tal cual. A eso me refería así de forma Sí, indirecta y sí. vos diste en el punto, ¿verdad? Diste en el clavo Y directo. ahí está, Y porque la gente muchas veces no conoce, y me incluyo, porque es famoso algo que está, que es viral o es del momento, todo el mundo quiere. Entonces, lo que ve en redes sociales también quiere en su claro, casa o quiere moldearlo claro, o adaptarlo. claro. Sin embargo, eso no es propio de nuestro contexto, de nuestra cultura, ¿verdad? Y Pinterest ahora es un gran desafío también para los profesionales diseñadores, interioristas y de otras carreras de diseño, ¿verdad? Porque el cliente te dice, bueno, yo ya quiero este modelo, ¿verdad? O quiero así mismo. Antes eran las revistas, pero las revistas impresas, no todo el mundo tenía revistas impresas tampoco, ¿verdad? Porque las revistas de diseño eran revistas más caras que las revistas, digamos, de gran circulación. Y ahora la revista es la foto de las casas que ves, que generalmente son en otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, la moda de la casa alpina, ¿verdad? De la cabaña alpina. Esa forma tiene una razón de ser, que no es nuestra. O sea, la casa alpina se inclina así porque en esos lugares cae nieve. La nieve es pesada, entonces tiene que deslizarse rápidamente. Por eso tienen esa forma. Acá cae, Se, pero granizo. O sea, no. Acá cae granizo, o sea, nuestros techos de tejas españolas o coloniales funcionan bien, ¿verdad? O sea, han funcionado 400, 300 años, ¿verdad? Y es el mismo caso también de Caraguatá, que las casas están edificadas, o sea, son una copia de los yanquis. O sea, todo el mundo quiere tener su casa de esa manera. Claro, porque eso viene de Sí. la emigración, ¿verdad? O sea, uno va afuera y ve lo de afuera, entonces eso trae acá. Ahí, O sea, esos traen acá, no en el celular, sino sí, pensando, ya voy a en la construir así. cabeza, sí, 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 sí. Sí, eso también es un fenómeno interesante porque la cultura pues es algo muy dinámico, ¿verdad? La cultura es algo que no podés moldear, no podés encauzar o no podés modificar, ¿verdad? Sino es una cuestión que fluye, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos que eso que queremos realmente no es lo que nos conviene, ¿verdad? Sí, no siempre es lo que nos No conviene. siempre es lo que nos conviene, ¿verdad? Y eso se ve mucho también en nuestras ciudades, que son bastante contaminadas visualmente, que no hay un orden, que no hay una armonía, que al final termina dañando nuestra salud, porque esa contaminación visual nos afecta, ¿verdad? En el estrés nos afecta psicológicamente sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces por eso es importante tener una ciudad limpia, una ciudad ordenada, una ciudad planificada, con una arquitectura que se adecue a nuestro contexto, ¿verdad? Porque al final de cuentas la arquitectura construye la ciudad, porque la ciudad es un conjunto de cada, digamos, de cada edificación o de cada construcción. Actualmente, la única ciudad planificada del Paraguay sigue siendo Fulgencio Yegros. Sí, por lo menos desde un comienzo, ¿verdad? Y hasta ahora, Sí, y realmente sí, porque, bueno, Encarnación tuvo un buen trabajo, una buena planificación, solo que hasta donde yo sé todavía no se implementó efectivamente, ¿verdad? porque Después Yegros de, es de lo del embalse impecable. de Yacyretá,
hubo una planificación en Encarnación, pero digamos ya adecuando a lo que ya había. El caso de Yegros es una ciudad trazada, ¿verdad? A la manera del siglo XIX, ¿verdad? Con esas diagonales. Bueno, y para ir cerrando, te hago esta consulta, esta pregunta a la vez. ¿Qué papel juega, o sea, cumple la arquitectura paraguaya en la identidad cultural de un país? A ver, realmente ¿qué papel cumple? O La sea, es arquitectura en la identidad claro, cultural, claro, es muy importante. Y yo como arquitecto voy a defender o sea, es mi bandera, ¿verdad? tu Pero norte. claro, pero así como te dije al principio, tanto la arquitectura contemporánea como la arquitectura en general es una gran desconocida, ¿verdad? La gente, digamos, va más por el lado simbólico que por el lado de la forma o por el lado del valor artístico que tiene eso, ¿verdad? A no ser que sea un edificio que evidentemente tiene un decorado importante, etcétera, etcétera. Te digo eso porque la gente de los pueblos se identifica mucho con su iglesia, pero eso va más del lado, digamos, religioso simbólico, no tanto por la arquitectura. Pero también es cierto que hay cada vez más gente que va conociendo y que también va valorando todo lo demás, porque no es solamente ese simbolismo, sino es ese valor. No hay en otra parte del mundo esa forma de construcción que te estaba contando o esa forma de disposición de los pueblos que te estaba contando al comienzo, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos No y por eso conocemos. no conocemos y por eso no valoramos. Em, es un gran desafío, o sea, algo que vamos a tener que construir, ¿verdad? Como nación, todos, no solamente el gobierno, ¿verdad? Sino entre todos construir ese conocimiento y esa valoración para ver más allá de solamente esa cuestión simbólica, ¿verdad? Por eso a la gente no le afecta tanto que se eche una casa vieja, entre comillas, pero hay que le toques la iglesia, ¿verdad? Porque tiene ese simbolismo muy fuerte, ¿verdad? Pero el gran desafío es la valoración integral. Y había otra cosa que te quería decir también, que es un gran desafío y que no simplemente se quede en ese cuadro típico del ranchito rural con el lapacho, ¿verdad? Sino que realmente conservemos lo que, o sea, nuestro patrimonio, lo que nos ha quedado a través de este proceso histórico evolutivo. Y bueno, qué lindo arquitecto. Yo creo que nos van a faltar más episodios para seguir hablando de la arquitectura paraguaya, para seguir aprendiendo. Me gustó mucho compartir contigo, aprender de vos, y espero que no sea la primera ni la última vez. También espero. Bueno, Sí, vamos a seguir hablando. y hablando de cosas bien paraguayas, vamos a hablar del único banco que te ofrece atención digital y presencial, las 24 horas, los 365 días del año. Por supuesto que estamos hablando de Bueno Bank, el banco paraguayo de todos.